Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 14 de la aplicación de transistores BJT-NPN en DC. Este ejercicio nos pide encontrar el rango de valores del voltaje en colector si tenemos un potenciómetro de 1 megaohm, es decir, este de aquí. El circuito tiene una alimentación de 12 volts, un resistor en colector de 4.7 kiloohms, un resistor en base de 150 kiloohms en serie con un potenciómetro de 1 megaohm, un resistor en emisor de 3.3 kiloohms y una beta de 180. Para esto, primero debemos considerar dos puntos. Nos pide encontrar el rango de valores en el que puede variar mi voltaje en colector. ¿Y cómo va a variar este voltaje? Pues únicamente variando nuestro potenciómetro de 1 megaohm. Entonces primero consideremos que el potenciómetro es igual a 0 ohms, es decir, que no estuviera, que solo fuera un cortocircuito este resistor. Si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, nos quedaría que el voltaje en colector, es decir, el voltaje que está aquí, sería voltaje de alimentación menos la intensidad en colector por el resistor en colector, que pues es igual exactamente al voltaje en colector. Simplemente se aplicó ley de Ohm y en vez de colocar el voltaje se colocó intensidad por resistencia. Vemos que aquí viene voltaje de alimentación, luego un cierto voltaje de esta alimentación se va a quedar en el resistor y el siguiente va a continuar. Es por eso que aquí se está restando. Ahora bien, ya con esta ecuación que encontramos tenemos ya un avance, pero necesitamos encontrar otros valores. Por ejemplo, necesitamos también saber la corriente en base. Para eso vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a esta parte del circuito. Primero recordemos, si vamos de más a menos es una caída y si vamos de menos a más es una subida de voltaje. Primero tenemos 12 volts positivos, que yo los denoto como VCC, luego menos, porque vamos de más a menos, el voltaje de resistor en colector, luego venimos por aquí igual, de más a menos, menos el voltaje que hay en el potenciómetro, luego menos el voltaje que hay en el resistor en base, que es este de aquí, luego menos el voltaje base emisor, menos el voltaje que hay en el resistor en emisor igual a 0. Aplicamos ley de Ohm en los resistores, nos quedaría VCC menos la intensidad en colector por el resistor en colector, menos la intensidad en base por la resistencia del potenciómetro, luego menos la intensidad en base por el resistor en base, menos voltaje base emisor, menos la intensidad en emisor por el resistor en emisor igual a 0. Y nuevamente hacemos esta aproximación que hemos hecho en los ejercicios anteriores, que mi intensidad en emisor es aproximadamente igual a mi intensidad en colector. ¿Por qué? Porque siempre la intensidad en colector va a ser mucho más grande que mi intensidad en base. Y si analizamos el circuito, vemos que aquí viene la intensidad en colector, por aquí viene la intensidad en base, las dos se van a sumar y van a salir por emisor. Pero siempre se hace esta equivalencia, es tan pequeña la corriente en base que la podemos omitir. Entonces, en vez de colocar intensidad en emisor en el último término, colocamos intensidad en colector. Y ahora ya sabemos que para los transistores BJT-NPN o PNP, siempre la intensidad en colector va a ser beta veces la intensidad en base. Entonces, en vez de colocar intensidad en colector en esta parte y en esta parte, coloco beta veces IB y beta veces IB. ¿Qué sigue? Pues factorizamos. Intensidad en base ahora se encuentra en 1, 2, 3, 4 términos. Factorizamos estos 4 términos y nos queda la ecuación siguiente. Voltaje de alimentación menos mi intensidad en base que multiplica beta por RC más RP más RB más beta RE menos voltaje base emisor igual a 0. Ahora vemos que la beta igual está en dos términos, la podemos factorizar y nos quedaría VCC menos IB que va a multiplicar a RP más RB más beta que multiplica la suma de RE más RC, luego menos voltaje base emisor igual a 0. Después tenemos voltaje de alimentación menos voltaje base emisor y este término se pasó al lado contrario. Y finalmente seguimos despejando y nos queda que mi intensidad en base va a ser igual a mi voltaje de alimentación menos mi voltaje base emisor sobre RP más RB más beta que multiplica la suma de RE más RC. Todos los valores ya los conocemos. Nos quedaría mi intensidad en base es igual a 12 volts
menos 0.7 volts sobre 0 ohms, porque recordemos que estamos diciendo que consideramos que el resistor en este análisis está en 0 ohms, más 150 kilo ohms, más 180 que era mi beta, que multiplica la suma de 3.3 kilo ohms más 4.7 kilo ohms, y nos queda que tenemos una intensidad en base, y ya dije que la corriente colector es beta a veces IB. Hacemos esta operación y nos queda que mi intensidad en colector es de 1.2792 mA. Ya tenemos el valor que necesitábamos en la primera ecuación que deducimos. Era el único valor que nos faltaba encontrar. Entonces colocamos voltaje en colector, ya va a ser igual a 12 volts menos 1.2792 mA, que multiplica a 4.7 kilo ohms. Y esto nos da un voltaje en colector de 5.98776 volts, cuando el potenciómetro va a ser igual a 0 ohms. Es decir, cuando mi potenciómetro lo coloquemos en 0 ohms, es decir, solamente se encuentra la resistencia de 150 kilo ohms, tendremos un voltaje en colector de 5.9877 volts. Es decir, este rango de aquí, o este valor, es el mínimo que tendremos en voltaje en colector. Ahora, ya teniendo esto, vamos a considerar qué va a pasar si el potenciómetro es igual a 1 megaohm. Aplicamos otra vez, y de voltajes de Kirchhoff es exactamente la misma que analizamos hace un momento al inicio. También ya no necesitamos hacer todo el análisis porque ya lo hicimos. Solamente tomé la ecuación que encontramos anteriormente también de la intensidad en base, y también la intensidad en colector, que ya sabemos que es beta veces IB. Lo que vamos a hacer aquí, como ya encontramos todas las ecuaciones antes, simplemente vamos a reemplazar. Si se dan cuenta, los valores son los mismos excepto aquí. Aquí anteriormente era 0 ohms, ahora coloqué aquí 1 megaohm. Con 1 megaohm nos da una corriente en base de 4.3629 microamperes y una corriente en colector de 785.328 microamperes. Y en este caso nos da un voltaje en colector de 8.3089 volts. Si el potenciómetro está en 1 megaohm, es decir, ya tenemos los dos valores que encontramos, solo faltaría ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya el Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar la imagen de mi circuito y los voltajes que encontramos, tanto el rango máximo como el mínimo. Para el circuito usamos resistores, uno de 4.7 kilos, otro de 150 kilos, uno más de 3.3 kilos y un potenciómetro. Podemos usar los resistores variables de 1 mega. También necesitamos voltajes, una fuente de alimentación que en Multisim se llama V-ref. Yo siempre uso la 4. También necesitamos una tierra y un transistor BJT NPN. Recuerde que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, configuramos bien la fuente de voltaje, que debe ser a 12 volts positivos, y el transistor debe tener una beta de 180. Damos Enter, cambiar componente, aceptar, y para ahora medir el voltaje en colector, colocamos un multímetro en la terminal de colector y también necesitamos una tierra. Así, doble clic y ya está como voltímetro en DC. Damos en simular y aquí tenemos el pot en 50%, vayamos al 0 y nos da un valor de 6.027 volts y nosotros lo calculamos de 5.98776 volts. Es muy aproximado, solo por 2 centésimas varía un poco. Ahora vayamos con el pot a 100%
y nos da un valor de 8.322 volts y nosotros lo calculamos de 8.3089 volts. Los resultados están correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 14.